En esta tercera unidad de griego vamos a empezar a ver los participios. Vamos a ver los participios presentes y aoristos. Y vamos a dejar para después los participios perfectos. Bien, el participio generalmente se dice que es la parte más difícil de manejar en griego y que quien llega a manejar el participio prácticamente ha dominado la lengua. Y eso es verdad. Lo difícil del participio es que en nuestro español nosotros no tenemos estas formas. Bueno, realmente en español sí tenemos un participio activo que en español se llama gerundio. Cuando un verbo se conjuga, por ejemplo, en ando y yendo, que son las terminaciones de gerundio, en vez de decir como o comer, decimos comiendo, estoy jugando, estoy bailando. Y las terminaciones que en español se llaman participios, que son pasivas, comido, usado, etcétera, ¿verdad? Serían esas formas. Así las tenemos en español. Solo que el uso que nosotros le damos a esos participios o gerundios en español es bastante limitado. Solo los utilizamos en conjugaciones verbales, es decir, en formas compuestas de verbos. Pero en griego, los participios se van a utilizar mucho más. Ahora, para empezar a ver el participio, vamos a decir que el participio es un verbo que se va a utilizar como si fuese, bueno, en este caso es un verbo que se declina como un adjetivo. Esa es la idea, que es una forma nominal del verbo. Entonces, por ejemplo, en este caso es el verbo lugo. Nosotros podemos reconocer el verbo por su raíz, o sea, tenemos que ver su raíz, que es esta. Ese es el verbo lugo, ya lo reconocimos, muy bien. Una vez que está reconocido el verbo, nos fijamos que las terminaciones no corresponden a nada que nosotros hayamos visto antes en las conjugaciones de los verbos. Entonces ya sabemos que estamos frente a un participio. Muy bien. Este participio, como está siendo declinado como si fuera un adjetivo, entonces va a tener una forma activa, va a tener una forma medio pasiva. En el caso del presente, si estamos en el aoristo, pues va a tener una forma media y una forma pasiva. Por ejemplo, entonces aquí tenemos una forma activa, una forma medio pasiva, tenemos también masculinos, femeninos y neutros. O sea, tenemos prácticamente los tres géneros y tenemos del mismo participio. Tenemos los tres géneros, tenemos la forma activa y pasiva y tenemos los tiempos. Ahora, tratando de explicar un poquito la introducción a los participios, vamos a decir que un participio es un verbo declinado como adjetivo, que puede funcionar de muchas maneras. Puede funcionar como un adjetivo, puede funcionar como un sustantivo, puede funcionar como un verbo. O mejor dicho, como una cláusula verbal, algo por el estilo. La tercera es la más difícil, que se utilice como cláusulas verbales. ¿Por qué? Que se utilice como adjetivo o como sustantivo, eso sí lo hacemos en español. La tercera es la más difícil. Vamos en este curso a ir despacio en el caso de los participios y vamos a empezar por lo más simple y luego vamos a ir complicando un poquito. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con respecto a los participios no es tratar de traducirlo bien, sino es reconocerlo. Es decir, que nosotros notemos que ahí hay un participio. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, en este video, vamos a ver los participios presente, o sea, participio presente, activo. O sea, vamos a ver cómo se declinan los activos. Lo primero que vamos a decir es que para formar el nominativo ponemos la raíz del verbo, en este caso lugo, puede ser otro. Y le agregamos esta terminación on, que es el participio del verbo ser o estar. Entonces, es como si dijéramos, él está desatando o está haciendo esa acción, ¿verdad? Está haciendo, desatando. Como es activo, entonces esto significaría él está desatando o el que está desatando. La idea es que esta persona ejerce esa acción. Muy bien. Luon, luontos sería mi genitivo.
Y aquí se va a declinar como la tercera declinación. Luon, luontos, luonti, luonta y luon. Como ya conocemos esta declinación, aquí no va a ser muy difícil, no hay mucha cosa que memorizar. Y el plural es exactamente como la tercera declinación, ¿no? Luontes, luonton, luci, luontas y luontes. En el caso de Lucy, nosotros vemos que esto se parece a la tercera persona plural, o mejor dicho, es idéntico, tercera persona plural del modo indicativo del presente también. ¿Cuándo va a ser tercera persona plural y cuándo va a ser el dativo plural del verbo luo? Es decir, cuándo va a ser participio y cuándo va a ser un verbo normal. El contexto no lo va a decir. Es el contexto el que va a marcar cuándo traducirlo de una manera o cuándo de otra. Y ya sabemos que cuando hablamos de contexto, algunas oraciones pueden tener una doble traducción. Bien, esto sería entonces el masculino. Veamos que aquí no hay mayor cosa que ver, es como si fuese un sustantivo, digámoslo así, como arjon, arjontos, exactamente igual. Que de hecho, arjon, arjontos sí, es una palabra de tercera declinación, pero proviene de un participio. Por eso es que es igual, es el verbo arjo, que significa gobierno, convertido en participio, entonces el gobernante. Solo que se utilizó mucho y entonces ya se convirtió en un sustantivo. No, no es el caso de lugo, por ejemplo, que no es un sustantivo, es un participio. Bueno, prácticamente esto sería, y ya si nos pasamos al femenino, ese va a ser más fácil, porque también puede ser la que desata. En este caso, masculino diríamos el que desata, el que libera, ¿verdad? Dependiendo del significado del verbo. En el caso del femenino sería la que desata, digámoslo así, en su forma sustantivada, la que desata. Entonces, aquí vamos a utilizar la primera declinación. Lo usa como si fuera una alfa impura, ¿no? Lusa, luces, recordemos que cuando eran impuras, el nominativo estaba en alfa, pero luego el genitivo y el dativo singular estaban en eta. Y luego el acusativo volvía a alfa y, bueno, aquí simplemente por haber tocado, esta se convirtió en una lambda mayúscula, ¿verdad? Eso es irrelevante realmente. Luego, el vocativo va a ser igual al nominativo. Eso también en los masculinos. Siempre va a ser igual. El nominativo y el vocativo va a ser igual tanto en singular como en plural. Esto es una regla general de los participios. En este caso, entonces, es exactamente igual, solo que la lambda se me convirtió en mayúscula. Entonces, vemos este cambio en el genitivo y en el dativo, un cambio que el traductor no tiene que tener en mente de manera precisa, porque si fuera a escribir en griego, sí tendría que tener esto bien de memoria y saber cuándo cambia y cuándo no. En el caso de los participios, todos los participios van a tener esto. Siempre en genitivo va a ser con eta y el dativo también. En cambio, el nominativo, el acusativo y el vocativo van a ser con alfa. En el caso de los plurales, ya nosotros sabemos que todos los plurales femeninos o de primera declinación se conjugan exactamente igual. Entonces, aquí no hay ningún cambio. Luz hay, tanto el nominativo como el vocativo va a ser igual. El luz son. Recordemos que en los femeninos, o mejor dicho, en primera declinación, el acento circunflejo siempre recae en el genitivo plural sobre la última sílaba. Lusais, lusas, ya conocemos todas estas terminaciones, así de que aquí no hay confusión. Y luego nos pasamos al neutro. Muy bien. La diferencia entre el masculino y el neutro es que el masculino se hace con omega. Si nosotros regresamos un poquito al primer cuadro, sí se hace con omega, ¿vemos? Y por lo tanto, como esta sílaba es larga, entonces, que de hecho decíamos, esta es la terminación del indicativo. En el vocabulario que he subido para esta unidad, aparece la palabra, mejor dicho, aparece un solo participio, que es el participio del verbo imi, porque es importante realmente aquí. Entonces, este es el participio del verbo imi más la raíz del verbo. En el caso del femenino, también es
el participio del verbo eimi, que obviamente el eimi aquí va a tener que tener un acento y va a tener un espíritu al empezar con vocal. Eso es de lógica, pero es el mismo, sería femenino del verbo eimi, y en el caso del neutro, el verbo eimi comienza con ómicron. Entonces simplemente le agregamos el verbo eimi. Entonces la diferencia entre el neutro y el masculino es que el masculino es con omega y el neutro es con ómicron. Y obviamente entonces cambiamos el acento a circunflejo. Realmente era circunflejo, solo que allá no se podía poner circunflejo porque la última sílaba era larga. Sabemos que el genitivo y el dativo, singular y plural, es igual en el masculino y en el neutro de tercera declinación. Entonces, aquí no va a haber diferencia. Sabemos que el acusativo y el vocativo en los neutros siempre es igual al nominativo, lo mismo en singular que en plural. Y esa terminación ta es típica de los neutros, eh, nominativo plural. O sea, esta es típica. Ok, contrastando los tres, porque es importante notar todo lo que hemos visto, solo hemos visto los activos. Más adelante haré otro video sobre los medio pasivos. Pero sobre los activos, contrastando los tres géneros, masculino, femenino y neutro, y aquí solo pongo 4 casillas, porque como el nominativo y el vocativo es idéntico, entonces lo vamos a poner en una sola casilla. Va a ser idéntico siempre. No es como en tercera declinación, que a veces es igual, a veces no. Pero en este caso de los participios siempre va a ser idéntico. Entonces, tanto nominativo como vocativo, si vemos la diferencia entre el masculino y el neutro, es que el neutro es con ómicron y el masculino es con omega. Muy bien, esa sería la diferencia. Y vemos que el masculino y el neutro siguen la tercera declinación, pero el femenino sigue la primera declinación. Siempre va a aparecer una sigma. Más adelante voy a hacer notar esta sigma, porque cuando nosotros tengamos, por ejemplo, un participio que va a ser aoristo, ese participio va a tener sigma en sí mismo. Y eso va a ser un problema a la hora de determinar si la sigma proviene de un aoristo o la sigma proviene del femenino. Pero dejemos más adelante eso. Haremos unos ejercicios para notar la diferencia. Bien, una cosa más que debo notar es que cuando nos pasamos a los plurales, observemos esta palabrita aquí. Luonta y luonta es idéntico. Luonta puede ser acusativo singular masculino, ¿ok? O puede ser nominativo, acusativo y vocativo plural neutro. O sea, puede ser singular masculino, perdón, sí, dije plural tal vez, pero es singular masculino, acusativo singular masculino, o puede ser, en este caso, nominativo, acusativo y vocativo plural neutro. El contexto nos va a decir una vez más a cuál nos estamos refiriendo de los dos. En algún momento puede que nos confundamos. En el caso del genitivo plural, quiero notar una cosa. El neutro y el masculino, decíamos arriba, siempre es idéntico. El femenino se parece mucho. O sea, prácticamente diríamos que es idéntico a no ser por el acento. El acento es diferente. Ya hemos dicho que los acentos no estaban en los textos primitivos del Nuevo Testamento, que estos fueron agregados después, más o menos en el siglo IV de nuestra era. Pero lo cierto es que el Nuevo Testamento que nosotros compremos, la edición crítica de la Nestlé Aland, por ejemplo, va a tener esos acentos. Entonces, el traductor sí se puede servir de la ubicación del acento para determinar si estamos ante un femenino o estamos ante un masculino y neutro. Quizás en algún pasaje del Nuevo Testamento estas opciones me pueden dar una diferencia muy grande en traducción, y en ese caso tendremos que recurrir a los estudios críticos, a ver los manuscritos una vez más y poder revisar. O sea, estemos pendientes de que la forma de la palabra es la misma, pero el acento hace una diferencia en cuanto a esta palabra.